Guía número 2. Modelos y métodos de medición. Esta guía pretende desarrollar 3 competencias: reconocimiento, medición, presentación y revelación, reconocimiento de los activos, pasivo y patrimonio, medición de activos y pasivos inicial y posterior, para tener como resultado de aprendizaje que se identifiquen los modelos y métodos de medición. Empezamos leyendo. Con la entrada en vigencia de las normas internacionales de información financiera, NIF, para grandes empresas y pymes, los países deben reconocer otros modelos y métodos de evaluación para elaborar la contabilidad y presentar los estados financieros, generando un cambio de paradigma del costo histórico. Este costo histórico era el que siempre veníamos manejando en la contabilidad. Veamos qué hace referencia a este costo histórico. Antes del nuevo lenguaje de negocios, la contabilidad era elaborada sobre la base del modelo del costo histórico, pero este no reconocía el valor del dinero en el tiempo. No importaba cuánto tardaba una cuenta por cobrar en su recuperación, porque siempre se reconocía su valor histórico y las utilidades recogían el verdadero valor agregado de las actividades de las operaciones operativas y no operativas. Las NIF sí reconocen el valor del dinero en el tiempo que subyace en toda operación a un plazo superior al normal de la política de crédito. ¿Qué quiere decir? Se trabajaba con el valor con el cual se adquiría y así quedaba. En el caso de los activos fijos, yo podía tener en mis estados financieros que había comprado algunos bienes hacía varios años, 10, 20 años, y continuaba figurando ese valor. Habían ciertas medidas dadas por el gobierno, por ejemplo, que en el caso de los inmuebles debían practicarse unos avalúos para poder determinar el valor a la fecha, si había aumentado o disminuido, y ese valor afectaba el patrimonio del propietario de la empresa, porque según el avalúo subiera o bajaba o no el valor del activo. Igual aquí plantea el ejemplo de las cuentas por cobrar. Una persona podía demorarse mucho tiempo y la contabilidad no reconocía ese valor de la pérdida del dinero. Lo que se hacía era, pues, obviamente cobrar unos intereses. Cuando se cobraban los intereses se reconocían, pero por el contrario no se aplicaban matemáticas financieras para determinar estas pérdidas. Principios de reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. El reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos están en las normas S1 y S2, que están basados en los principios generales del marco conceptual del IASB de las NIF completas. El IASB, entendido como la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, este organismo es independiente del sector privado que desarrolla y aprueba las normas internas de la información financiera. El IASB funciona bajo la supervisión de la fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. Este IASB se constituyó en 2001 para sustituir al Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. Antes era solo normas de contabilidad, Norma Internacional de Contabilidad, NIC. Ahora hablamos de Norma Internacional de Información Financiera, NIF. La palabra contabilidad es un elemento de la información financiera. La información financiera abarca muchos campos, desde valoración de acciones, manejo de capitales, y la contabilidad es simplemente hacer el registro contable de esas transacciones. Y ahí que decidió cambiarse de NIC a NIF. Ausencia de reconocimiento. Cuando una norma internacional para pymes, la S235, no especifica la forma de contabilizar una situación en particular, la gerencia desarrollará la política contable de la entidad para dar lugar a información relevante y fiable para la toma de decisiones. Esta norma, S2.35, así vienen enumeradas las normas para pymes, dice que si no hay una norma específica para dar cierto manejo, la empresa debe crearla. Para esto es que es importante crear las políticas contables con las cuales se va a regir la contabilidad. Estos son casos ya muy específicos porque la norma internacional ha venido creando una norma para cada una de las transacciones de tipo financiero.
Reconocimiento en los estados financieros. Vamos a ver cómo se reconocen activos, pasivos, ingresos y gastos. Es decir, ¿qué valor requiero que demuestre un activo para poder decir es un activo, ese es el valor correcto y lo puedo llevar en mi contabilidad? Empecemos entonces con activos. La entidad lo va a reconocer en sus estados financieros. ¿Cuáles son los estados financieros? El estado de situación financiera. Dice que lo reconocerá cuando sea probable que se obtenga beneficios económicos futuros para la entidad y que el activo tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. ¿Qué quiere decir que se obtengan beneficios futuros? Una cuenta por cobrar se obtiene beneficios futuros, claro, porque un cliente me va a cancelar ese dinero. Una maquinaria que compre para la empresa que está al uso para producir los bienes que yo hago, me va a producir bienes a futuro porque con la máquina produzco y luego vendo y obtengo una ganancia. Pero si yo compro, por ejemplo, implementos de escritorio, una grapadora, una perforadora, una papelera de madera, téngalos o no los tenga, a mí no me interesa para poder desarrollar mi actividad financiera, y el tener esa grapadora no quiere decir que con ella vaya a obtener beneficios futuros. Comprar un ventilador está para que refresque la oficina, pero a menos que yo llegue a vender ese ventilador por algún valor recuperable, pero es como un ventilador, es lo que antes llamábamos un fungible. Es un activo que tiene un menor valor como una herramienta pequeña, que no es el objeto social de la empresa. Segundo, un activo no se reconocerá cuando no se vayan a obtener beneficios económicos futuros más allá del periodo actual sobre el cual se informa. Ese periodo puede ser el del año, por ejemplo. Entonces, los ejemplos que planteaba, esos son cosas que duran muy poco tiempo. En lugar de ello, esta transacción se reconocerá como un gasto en el estado de resultados. Claro, comprar esos materiales de escritorio, esos son gastos de papelería. Así es como se deben registrar. Entre paréntesis encontramos la norma que hace referencia a la S2.37. El activo es sinónimo de gasto, porque todo activo puesto al servicio de una empresa en el largo de su vida útil se convierte en un gasto en calidad de depreciación, amortización o agotamiento. Ejemplo, las maquinarias, los inmuebles, ellos van a la cuenta de activos en el estado de situación financiera. Pero a partir del siguiente mes de su adquisición debe hacerse un registro contable por el demérito o depreciación que va teniendo ese bien. Y eso se registra vía gastos en los estados financieros. Quiere decir que el bien, si hoy me costó 1 millón, 10 millones por ejemplo, al cabo de los 10 años, si decido depreciarlo en 10 años, ya su costo va a ser 0, porque en 10 años llevé los 10 millones al estado de resultado vía gastos. Quiere decir que esos gastos van restando el valor del activo. ¿Cómo reconozco los pasivos en los estados financieros? La entidad dice que lo reconocerá bajo estas circunstancias. Existe una obligación al final del periodo resultado de un suceso pasado. Un suceso pasado para una cuenta por pagar, que es que yo haya comprado unas mercancías a crédito y se genere una cuenta por pagar. Esas mercancías me van a representar el costo de ventas y posteriormente una facturación, un ingreso por ventas. También se reconocerá un pasivo si es probable que se requerirá en la liquidación transferencia de recursos que incorporen beneficios económicos o que el importe pueda medirse de forma fiable. Tengo una forma clara para poder medir cuánto es esa deuda. Puede ser que haya algún criterio de algún evaluador cuando la deuda se adquiere por intermedio de terceras personas y no conozco el monto exacto. Los ingresos, ¿cómo se van a reconocer? La entidad reconocerá el ingreso si procede directamente del reconocimiento y medición de activos y pasivos. Lo dispone la norma S2.41. Entonces, los ingresos dicen que se provienen de activos y pasivos. Entonces, cuando viene de activo, ¿cuándo se genera un ingreso? Aquí hay varias circunstancias. Dice, cuando surgen incrementos en los activos por beneficios económicos futuros probables y medidos con fiabilidad. Por ejemplo, yo tengo una cuenta por cobrar en los activos de un cliente y él está en mora de pagar. Yo tengo que aumentarle esa cuenta porque él me debe más dinero por los intereses de mora, y aplicando la fórmula de interés compuesto que nos traen las matemáticas financieras, me va a dar el cálculo de lo que realmente él me debe con intereses. Ese valor con el cual yo voy a aumentar el activo
va con una contrapartida que me va a afectar los ingresos. Segundo, se generan ingresos por cobrar que son susceptibles de generar un beneficio neto y se ven reflejados en el patrimonio en calidad de utilidades netas. Aquí ya hacemos referencia a la parte de accionistas. Puede ser que ellos también se vaya a cobrar algún tipo de interés o por alguna suscripción de acciones. Su contrapartida iría directamente contra el patrimonio o algunas acciones que estén pendientes por cobrar. Con la reversión del deterioro, se aumenta el importe del activo y disminuyen los gastos por deterioro en una medición posterior, y se llevan como una recuperación de gastos de periodos anteriores. ¿Qué es la reversión del deterioro? Yo tengo un activo que es diferente a la depreciación. El deterioro es que de pronto yo vi que el activo estaba en muy malas condiciones y él ya no vale la misma suma de dinero. Me pueden dar hasta el 50% por el bien porque está muy deteriorado y lo reconozco vía gastos. Puede ser que se haga algún arreglo simple y se vea que el activo no era necesidad de deteriorarlo, el activo sigue funcionando. Entonces, como inicialmente fue un gasto, pues en este momento se va a convertir en un ingreso y vuelve a aumentar ese valor que había perdido el activo. Bueno, ya vimos cómo los activos generan un ingreso. Ahora miremos qué ocurre con los pasivos. Dice, el pasivo genera un ingreso por decremento del importe cuando surge un decremento, es un menor valor, ¿no? Surge un decremento en el pasivo como salidas de efectivos probables y medidas con fiabilidad. Un pasivo es una deuda que tengo y probablemente la deuda no representaba todo ese valor, esa deuda, entonces se me va a reflejar como un ingreso. Salidas de efectivo porque probablemente me van a hacer alguna devolución, entonces disminuyo esa obligación y se me va a reflejar como un ingreso. ¿En dónde? En el estado de resultados. Cuando se aplican ingresos recibidos por anticipado, por cumplimiento de la operación y aumentan los ingresos. Claro, estos ingresos anticipados es, por ejemplo, recibo una comisión para hacer alguna venta de algún trabajo que no he hecho, debo reconocer un ingreso. Por conversión de obligaciones en moneda extranjera, cuando hay baja en la tasa representativa, de lo contrario genera gastos. La tasa representativa en moneda extranjera. La contabilidad se debe registrar en pesos. Al hacer el registro de la obligación, es probable que cuando adquirí la obligación en dólares era más alta. Después la tasa representativa baja, entonces en ese momento se convierte en un ingreso o una ganancia. Gastos. ¿Cuándo puedo reconocer unos gastos en los estados de resultados? El reconocimiento de gastos procede directamente del reconocimiento y medición de activos y pasivos. Al igual como en los ingresos provenía de movimientos en activos y pasivos, en los gastos también proviene de movimientos en activos y pasivos. ¿Cómo puede provenir un gasto vía activo? Cuando se calculan los gastos o costos de ventas y disminuyen los activos. ¿Esto qué es? Cuando yo tengo unos inventarios y los vendo, estoy calculando, al venderlos yo disminuyo los inventarios porque estoy sacando las mercancías y los estoy llevando vía costo de ventas o gasto de ventas, como también lo nombra hoy día la norma internacional. Por el cálculo de la depreciación, amortización o agotamiento, se genera un gasto ordinario. La depreciación es el reconocimiento del deterioro de un activo en el tiempo. Si, por ejemplo, compro un inmueble que lo voy a depreciar a 20, 30 años, 50 años, según como lo diga la política contable de la empresa, mensualmente yo le voy restando al valor del activo esa cuota de depreciación y la voy llevando al gasto. Igualmente, la baja en cuentas de activos la disminuyen y aumentan los gastos. ¿Qué es dar de baja una cuenta de activos? Por ejemplo, tenía una cuenta por cobrar y se perdió esa cuenta, no hay quien la cancele. Al darla de baja, se me convierte en un gasto. El pasivo también nos genera un gasto en las siguientes circunstancias. Cuando los pasivos contingentes se reconocen como pasivos.
cuando se reconocen como deterioros